Y ahora pues leeremos en el segundo libro de Samuel, vamos a leer en el capítulo 18. Y dice así pues la palabra del Señor. David pues pasó de vista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque nosotros huyéremos, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza de la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste? Y luego allí echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo del bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna de su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo:
hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás el premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta del muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. Vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿en el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab el siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa, y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Amén. Señor bendiga su santa palabra. En la última ocasión pues estuvimos viendo los distintos consejos que dieron tanto a Ahitofel como Husai, y vimos pues el fin de los mismos, como pues por la mucha retórica labia de Husai fueron convencidos Absalón y los suyos, y detrás de eso estaba el propósito de Dios, nos dice el texto, que de esa manera el acertado consejo de Ahitofel se frustrase. Y bien, pues vemos el resultado ahora. Se hizo en todo conforme al consejo que dio Husai, y el fin de ello no fue la victoria de Absalón, sino su completa ruina. Husai en su consejo había jugado sobre los sentimientos, había pues llevado a la gente a la euforia. Ellos estaban confiados en sus propias fuerzas, estaban confiados en que iban a ser muchos y que se encontraban en resistencia. Las ciudades la iban a atar con sogas y la iban a tirar al río. Eran pues soberbios, eran altivos, prepotentes, y el Señor pues resiste al soberbio, y el Señor da gracia al humilde. Y es en resumidas cuentas lo que también pues encontramos en este capítulo. Este podría ser el resumen de lo que hemos aquí leído. La liberación ya definitiva de David y la ruina de Absalón. David, lo habíamos visto en las últimas semanas, había sido humillado por el Señor. Había sido humillado exteriormente con la revuelta de su mismo hijo, hasta llegar pues al punto de él pues tomó a las mujeres de su padre a la vista de todo el mundo. Había sido, y eso conforme a la palabra del Señor. Bueno, pues el propósito de Absalón pues era completamente distinto. Era la humillación de su padre, sí, pero era pues un propósito de maldad, mientras que en sus propósitos Dios había dispuesto
ese acto para humillar a David, el que había cometido aquel gran pecado y crimen con Betsabé y con su marido, con Urías. David entonces había sido humillado exteriormente y él mismo se había humillado ante Dios. Cuando huía había gente que le tiraba piedras, que lo maldecía, que se burlaba de él, y él lo que hizo fue encomendarse a Dios, ver la mano de Dios en esta circunstancia y pues decir que, bueno, si lo maldecían era porque Dios se lo había dicho. Él veía la mano, él veía todas las cosas desde la perspectiva de la providencia de Dios. Y entonces se encomendó a Dios. Se encomendó a Dios. No buscó hacer nada por sí mismo. Defenderse él a sí mismo. Él no buscó vindicarse a sí mismo. Él simplemente se puso en las manos de Dios. Y tal como dice, pues también la Escritura, encomínate a Jehová, confía en Él y Él hará. Exhibirá como la luz tu justicia y tu derecho como mediodía. Bien, pues aquí entonces, el que se había humillado, pues recibe gracia delante de Dios y en el día de la angustia, en el día de la batalla, Él es librado. Él es librado. Seguro pues que Dios dio la victoria a David, siendo pues mucho menor su ejército que el ejército de Absalón. Pero con Dios estaba David y Dios dio la victoria a David. Bueno, pues vemos que en esta victoria se da la muerte de Absalón. La muerte, sí, del hijo del rey, pero de su gran enemigo, de aquel que había osado levantarse, sublevarse y pues dar ese trato que dio al rey, ¿no? Entonces, ciertamente vemos que él encontró aquí su ruina, pues en la batalla, cuando todo el mundo huía, cuando se adentraba en los bosques y decía que mataba más el bosque que sus enemigos, ¿no? que los soldados de David, de las ramas, de las zarzas, en fin, entonces él mismo también cayó, como tantos otros de su ejército, quedándose enredado, su bella cabellera, ¿no? Aquella que causaba tanta admiración, ¿no? Que ya vemos que se destaca aquí también en la Biblia. Bueno, pues eso fue, ¿no? Ese pelo que causaba tanta admiración fue también la causa de su ruina. Esa característica de su belleza física fue también lo que paradójicamente le causó la muerte final. Bien, pero fijémonos entonces cómo el texto, lo que nos encontramos aquí, es sobre todo, podemos decirlo, el tema principal es, sí, por supuesto, el fin, la ruina de Absalón, pero también las dos distintas actitudes ante esta muerte. Por una parte, la actitud de Joab, quien es quien materialmente acaba con la vida de Absalón. Por otra parte, la actitud de David, de su padre, el rey. Entonces es lo que vamos a considerar primeramente y brevemente el fin de Absalón, ¿no? Hemos considerado pues cómo él fue enredado, cómo también pues estando suspendido en el aire pues recibió primero las flechas y después los golpes hasta que murió. Pero de todo lo que se nos dice hay algo que podemos destacar especialmente, una comparación que llama mucho la atención en este capítulo. Leemos en el versículo 17. Cuando Absalón murió, dice, tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque. Hicieron
hoyo en la tierra, lo metieron ahí, y dice, levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Entonces vemos, es lo que se nos dice, sí, que lo enterraron y pusieron encima de ese hoyo un gran montón de piedras para que ninguna bestia lo desenterrase y acabase pues todavía más con diese buena cuenta del cadáver. Bien, pues ese fue el final. Un hoyo en el bosque y un gran montón de piedras encima, de rocas encima de él. Y esto pues está inmediatamente seguido por lo que encontramos a continuación. El siglo XVIII dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces vemos las dos cosas están puestas la una al lado de la otra. Y ciertamente es una comparación, ¿no? Intencional por parte de quien escribió pues, el libro de Segunda de Samuel. Aquí pues se nos dice que en vida, primero, Absalón había perdido a sus hijos, lo cual, si nos acordamos, pues también es algo que llama la atención después de haber leído en el 2 de Samuel capítulo 14 y versículo 27, que le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. 3 hijos y una hija. Y ahora aquí pues dice que él se hizo construir una columna porque no tenía hijos. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir aquí la palabra de Dios? Pues que él sí tuvo hijos mientras no se rebeló contra su padre. Y no sabemos pues de qué manera, pero después de su rebelión contra su padre, de rebelarse de esa manera, pues Dios quitó la vida a sus hijos. De manera que el juicio de Dios vino sobre Absalón ya en vida. Él pues lo trató a él por sus hijos, pues también de la misma manera que él había tratado a su padre. Como él no fue un buen hijo para con su padre, sino que se sublevó de manera pues vil en contra de él, pues Dios le quitó a sus propios hijos. Entonces vemos que, por otra parte, esa columna dice que era para perpetuar la memoria de su nombre. Entonces había también aquí esta motivación en Absalón, la motivación de que se le hable de él, la motivación de pasar a la historia, la motivación de perpetuar su nombre de una manera u otra. Entonces esta era pues también el móvil que había detrás de todo su la sublevación de él en contra de su padre. ¿Por qué se sublevó? Bueno, pues a lo mejor él había dado, pues si hacen estas preguntas, algunas respuestas, ¿no? Pues no sé, la situación del país, la crisis del país después de lo de Tamar, mi padre o el rey es débil y no es capaz de dirigir bien el pueblo, etcétera, 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 etcétera. Daría sin duda, pues como buen político, los políticos hacen hoy en día pues muy buenas razones, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay? Un deseo de autoexaltarse, movido por tanto por el orgullo, por la presunción. Pues bueno, pues fijémonos, ¿no? Lo uno y lo otro está junto, ¿verdad? La columna que Absalón erigió en vida, pues es un gran contraste con esa columna de piedras en el hoyo, en medio del bosque, que de su tumba.
Y sí, ciertamente, Absalón pasó a la historia, él quería perpetuar la memoria de su nombre, y ciertamente que lo ha perpetuado, ¿verdad? Porque su nombre pasó a estar en la Biblia y pues su historia como el ejemplo por excelencia de la maldad de los hijos para contra los padres y de la rebelión de los hijos para contra los padres, y perpetuó la memoria de su nombre, puesto que hasta el día de hoy estamos hablando de él, ¿no? Nosotros mismos. Así pues, fijémonos, ¿no? El mandamiento del decálogo dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y todo te vaya bien. Esta es una promesa, es el primer mandamiento con promesa, lo cual, si lo miramos desde el otro punto de vista, es también un mandamiento con una advertencia, porque si no es así, pues bueno, se puede correr la suerte de Absalón y pues acabar en la ruina en la que él acabó. Bien, pues esto es para todos, no para los jóvenes, aunque jóvenes que tengan los padres, pues todavía sí, pero todos somos hijos, todos estamos bajo autoridad. Y este mandamiento de honrar a los padres se hace extensivo a todas las autoridades, a las cuales, independientemente de nuestra edad, hemos de honrar, pero por excelencia, evidentemente, a nuestros progenitores, a nuestros padres. El fin, la ruina total de Absalón. Y las dos actitudes ahora pues hacia la misma. Primeramente decíamos la de Joab. Y bien, pues en cuanto a Joab, pues podemos destacar dos cosas. Primeramente que evidentemente él desobedece al mandamiento del rey, porque el rey había dicho bien claro, y todos lo habían oído, el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón. Entonces se lo dio a ellos y lo dio en público, todo el mundo lo oyó, de manera que cuando dijo al joven que había encontrado a Absalón colgando ahí en el monte, en el bosque, que por qué no lo ha matado, pues entonces la respuesta del joven pues fue la de sí, que él había guardado, respetado la palabra de David. El hombre dijo a Joab: aunque me hubieras pesado 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Isai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Mostró él el respeto a la persona del rey que Joab, por otra parte, no había mostrado. Y bueno, por otra parte también, pues en su móvil estaba algo de autopreservación, porque dice el versículo siguiente, versículo 13: habría yo hecho traición contra mi vida. Pues el rey nada se le esconde. Al final él hubiera dicho: bueno, ¿y quién lo mató? No, pues ha sido este. Pues entonces vamos a arreglar cuentas, tú y yo. Así pues, sea por una cosa, sea por la otra, sea por el temor a su propia vida, sea por el respeto a la persona y a la palabra del rey, él no se atrevió a hacerlo, lo cual Joab pues sí que lo hizo, con lo cual, como decíamos, pues no guardó ese mandamiento, esa orden expresa del rey. Él por lo tanto desobedeció y él por lo tanto no mostró ese debido respeto al rey. Entonces esto es una falta ciertamente de lesa majestad de Joab para con David en la persona de su hijo. Y bueno, pues lo que decíamos, hemos de honrar y obedecer en todo lo que es bueno y en todo lo que no está en contra incluso de la palabra de Dios a las autoridades, ¿no? Cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, y por lo tanto cuando hay un mandamiento de Dios que entra en colisión y en choque con mandamientos de los hombres, ya pues la
elección ya está hecha. Hemos de elegir el mandamiento de Dios antes que los hombres. Pero si no ha hecho aquí algo o no, hemos de honrar a todos, honrar al rey, dice Primera de Pedro, en la carta del apóstol Pedro en su primera carta. Él, por tanto, no mostró ese respeto por el rey y su persona, por la palabra y la persona del rey. Pero, por otra parte, si lo paramos a pensar, Joab fue el ejecutor, ¿no?, de algo justo, no en el procedimiento, porque eso habría tenido que ser el fin de Joab, pero siguiendo el debido curso, el legítimo procedimiento, habiendo sido él juzgado y había siendo él hallado pues aborrecible del crimen que había hecho, de la sublevación que había hecho contra su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo fue de una manera intempestiva, fuera de lugar, sí, pero lo que Joab se merecía. Pero lo que Absalón se merecía. Entonces eso, hemos de ver lo que vino también entonces en la providencia de Dios. Tal vez Joab desobedeció a David porque él intuía que a lo mejor pues podría seguir todavía con vida, porque ya David había mostrado tantas debilidades en su vida que una más, y eso pues no se podría haber tolerado. Ciertamente hay cosas que no pueden pues quedarse sin el debido castigo. Hay pues crímenes que no se pueden dejar pasar sin más. Y pues David hubiera traído ciertamente la ruina para sí, para su reino, si él hubiera dejado libre, escapar libre a Absalón. Entonces vemos que en estricta justicia eso era lo que merecía. No ciertamente fue correcto el procedimiento, aunque era una batalla, sí que es cierto, pero lo que hizo era lo que él se merecía. Y esto es lo propio de la ley de Dios. La ley de Dios es tratar a los hombres, a los demás, estrictamente conforme a sus obras, conforme a lo que sus obras se merecen. Y eso es justo. La ley de Dios, por lo tanto, es retributiva. La ley de Dios, por lo tanto, es el ojo por ojo y el diente por diente. Y bueno, pues, en cuántas veces no se rascan las vestiduras, incluso pues lo puedes encontrar aquí y allá en internet, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, qué brutalidad, qué bestialidad, qué tontería es esa. El ojo por ojo, el diente por diente es lo justo. Es estricta justicia, ¿verdad? Es que si tú robas 100, tienes que pagar 100, ¿verdad? No 50, ni tienes que pagar 500. 100, 100. Lo que has hecho, lo pagas, ¿no? Y eso es, por lo tanto, el mensaje de la ley. Por lo tanto, según la ley, todos aquellos que han quebrantado la ley han de morir. Según la ley, la paga del pecado es la muerte. Y no se puede expiar ese crimen por cualquier otra cosa. No se puede expiar por ninguna obra que nosotros hagamos, porque ya nuestras obras están manchadas por los pecados que hayamos hecho. Nosotros no podemos entonces librarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos, por lo tanto, librarnos del veredicto de la ley en contra de nosotros. Y ese veredicto es justo. Ese veredicto es justo. Ojo por ojo, diente por diente. Si habéis quebrantado la ley de Dios, tenéis que morir por ese pecado. Es lo que la ley de Dios estipula, es el mensaje de la ley de Dios que encontramos en la palabra. Pero, bueno, esta es una de las reacciones, actitudes que encontramos aquí en este pasaje ante la muerte de Absalón. Podemos ver entonces en esta reacción un ejemplo, una personificación, si se puede decir así, de la ley y de sus demandas.
Pero por otra parte vemos la reacción de David. Una reacción que por otra parte es humana. Porque Absalón, con todo lo maldijo por su espantosa rebelión, por todos los crímenes que había hecho, era su hijo. Y era pues carne de su carne, era había salido de sus entrañas. Lo había visto nacer, había estado sentado en sus rodillas y era su hijo. Y entonces que él hubiera acabado así, evidentemente le duele. Y por lo tanto vemos aquí que cuando escuchó la palabra acerca del fin de Absalón, dice entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta, lloró y yendo decía: Hijo mío, Absalón, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Hasta 5 veces se repite la palabra hijo mío, hijo mío, hijo mío en este versículo. Porque vemos que le dolía realmente en el alma por el fin. Y es lo que a todo hombre, que padre o madre, le duele realmente sus hijos. Como también sus hijos es una de las causas de su mayor satisfacción en esta vida, también es las causas de su mayor dolor, si sale mal. Por otra parte, vemos también en estas palabras que dice: ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Entonces vemos, no solamente el deseo, ¿no?, de morir el padre en el lugar del hijo, y esto es algo que seguro, cuando se encuentran los hijos en peligro, los padres a veces van a arriesgar su vida o van a entregar su vida, ¿no?, para salvar a sus hijos, ¿no? Si se están ahogando, si se van a quemar, no voy a decir con gusto, pero sí, con gusto se ponen y son ahogados o son quemados, ¿no?, en lugar de sus hijos, sí. Pero podemos sacar más de estas palabras. ¿Por qué? Vemos que él, por supuesto, David no se alegraba de la muerte de su hijo. Y podemos ver que esto no es algo que solamente lo encontramos en él. Esto, fijémonos, es algo que nos lo encontramos incluso en Dios. Y nos encontramos esto en las palabras de Ezequiel 18. Capítulo 18, versículo 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no se complace, por lo tanto, de la muerte del impío, y es por eso que, en este mismo capítulo, es la base por la que Él está llamando al impío al arrepentimiento, para que de esa manera vivir. Dios no quiere la muerte del impío, por lo tanto, arrepentíos de vuestros pecados, porque si no, ciertamente moriréis. Vemos que también es esta palabra de quien me diera que yo muriese en lugar de vosotros. Fijémonos que el mismo apóstol Pablo en Romanos 9 dice algo muy parecido acerca de sus compatriotas judíos, cuando dice Romanos 9: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quién me diera que yo estuviera anatema y ellos salvos? Como yo soy salvo y ellos ahora anatema. ¿Quién me diera morir en lugar de ellos? Y en definitiva es lo que hizo Jesús, ¿verdad? El inocente y el santo y el justo
muriendo en lugar de los pecadores. En lugar de los pecadores. Y esto vemos que lo que mueve todo esto, el corazón de Dios para hacer todo esto, es algo distinto a querer dar el merecido a ellos. Es el amor, es la compasión y es la misericordia. Y esto es a la base de otro mensaje de la palabra de Dios. Hemos hablado del mensaje de la ley. Es esto haces, esto te mereces y esto te recibes. Pues el mensaje del Evangelio es el mensaje del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mensaje de la ley es esto haces, por lo tanto mueres. Y el mensaje del Evangelio es Dios te está diciendo no quiero la muerte del impío, por lo tanto arrepiéntete. ¿Por qué? Porque la sentencia de muerte ya cayó sobre mi Hijo unigénito. De manera que todo aquel que viene a Él no lo eche fuera. Todo aquel que viene a Él, sus pecados le son perdonados, porque ya los pagó el Señor Jesucristo. Son dos mensajes, ¿verdad? Que hemos de mantener al mismo tiempo, porque el uno y el otro van de la mano, y el uno y el otro pues sirven para llamar a los hombres al arrepentimiento. Sobre la base de la ley y sobre la base también de la compasión y la misericordia de Dios en su palabra. Y todavía es el día de la salvación, todavía es el día de salvación, como dice Hebreos, el capítulo 4, con lo que no hay que endurecer los corazones ante ese llamado del Evangelio al arrepentimiento. Entonces, vemos, ¿no? La estricta justicia demanda nuestra muerte, pero la misericordia, la compasión de Dios, pues se apiadó de la condición de los hombres, enviando a su Hijo a morir en lugar de los pecadores. Y todo aquel que se arrepiente y cree en el Hijo, pues ha pasado de la muerte a la vida, por causa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues que así sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.